Durante más de medio siglo hubo una certeza que nadie cuestionaba. Europa alimentaba a África. Trigo, arroz, ayuda humanitaria, programas agrícolas, créditos blandos. Era el orden natural de las cosas. O al menos así nos lo enseñaron. Pero hoy, en silencio, sin discursos grandilocuentes ni titulares escandalosos, una pregunta incómoda empieza a recorrer los pasillos de Bruselas, los mercados agrícolas y las mesas familiares de Europa. ¿Y si dentro de 5 años Europa tuviera que importar alimentos del Sahel? No por caridad, no por política, sino por necesidad. Mientras los precios suben en los supermercados, mientras los agricultores protestan en España, Francia e Italia, mientras las normas se multiplican y los márgenes desaparecen, algo muy distinto está ocurriendo al sur del Sahara. En una región que durante décadas fue descrita como dependiente, inestable, incapaz de alimentarse a sí misma, se está gestando un giro que pocos esperaban y muchos prefieren no mirar de frente. No se trata de un experimento académico, no es una promesa electoral, es un plan concreto, con cifras, con tierra, con agua y con una decisión política clara. 8.000 millones de dólares, 3 países del Sahel, un solo objetivo: controlar su propia alimentación y por primera vez en la historia moderna, competir con Europa. Burkina Faso, Mali, Níger. Nombres que durante años asociamos a crisis hoy empiezan a aparecer en otro contexto, el de la producción, el de la soberanía, el del poder silencioso que siempre ha definido el destino de las naciones. Porque quien controla el pan, controla la estabilidad. Y quien controla la estabilidad, define las reglas del futuro. Si esta pregunta te resulta incómoda, si te hace pensar en el precio del pan, en el trabajo del campo, en el futuro de Europa, escribe 2030 ahora mismo en los comentarios y quédate conmigo. Porque esta historia no trata solo de África. Trata de un mundo que está cambiando sin pedir permiso. Y en el centro de ese cambio hay una decisión que lo altera todo. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, primero debemos mirar con honestidad dónde empezó a fallar el sistema que creíamos inamovible. Para entender por qué el plan agrícola del Sahel no es una fantasía, primero hay que mirar con frialdad lo que está ocurriendo en Europa. Durante décadas, el campo europeo fue presentado como uno de los más avanzados del mundo. Tecnología, subvenciones, mercados garantizados. Pero en los últimos años algo se ha ido rompiendo por dentro. El agricultor europeo produce más, trabaja más, cumple más normas y gana menos. Los costes de energía, fertilizantes y transporte se han disparado. Las regulaciones medioambientales, aunque necesarias, se han convertido en un laberinto burocrático que muchos pequeños productores ya no pueden sostener. Y el resultado es visible: tractores bloqueando carreteras, protestas silenciosas frente a ministerios, familias que abandonan el campo porque ya no es viable vivir de él. Europa no ha perdido capacidad técnica, ha perdido control. Y cuando una región pierde el control de su alimentación, entra en una zona de riesgo que pocas veces se reconoce a tiempo. Porque la dependencia no siempre llega de golpe, llega poco a poco. Primero importas fertilizantes, luego semillas, después alimentos básicos. Y cuando te das cuenta, ya no decides tú. Deciden los mercados, las cadenas de suministro y las crisis externas. Es en este contexto, no en el vacío, donde aparece el llamado AES AgriBloc, un bloque agrícola impulsado por Burkina Faso, Mali y Níger, con una inversión inicial de 8.000 millones de dólares. No como ayuda internacional, no como préstamo condicionado, sino como una apuesta estratégica. Tierra disponible, agua subutilizada, mano de obra local. Y una decisión política que rompe con décadas de dependencia externa. El objetivo no es solo alimentar a su población, es estabilizar precios, crear reservas estratégicas y, a medio plazo, exportar excedentes. Algo que hasta hace poco habría parecido impensable. Pero aquí llega el primer giro clave. Este plan no nace en los despachos del FMI ni en los informes de Bruselas. Nace en una lectura muy simple de la historia. Ningún país es verdaderamente soberano si no controla su comida. Y ningún continente puede hablar de igualdad si depende del pan ajeno. Mientras Europa debate cuotas, límites y sanciones, el Sahel está haciendo algo más básico: sembrar, regar, almacenar, proteger. En Burkina Faso, por ejemplo, se han priorizado cultivos esenciales, se han reactivado sistemas de riego abandonados y se han creado circuitos de compra estatal para evitar la especulación. Un agricultor sabe que su cosecha tiene un destino, un precio, una función nacional. Esto no es eficiencia de mercado, es seguridad alimentaria.
Y aquí es donde el contraste con Europa se vuelve incómodo. Mientras en el norte se discute quién debe asumir el coste de la transición, en el sur se actúa con una lógica que Europa conoció muy bien en el pasado. Proteger el campo es proteger la nación. Si este análisis te parece exagerado, detente un segundo y pregúntate algo muy simple. ¿Qué región del mundo está hoy más dispuesta a sacrificar rentabilidad a corto plazo por estabilidad a largo plazo? Escríbelo en los comentarios, con una sola palabra. Porque lo que está ocurriendo no es un milagro africano, es una decisión estratégica. Y detrás de esa decisión hay un liderazgo que entiende el campo no como un sector económico más, sino como una línea de defensa. Pero para comprender quién empuja realmente este cambio, debemos hablar de la figura que ha colocado la agricultura en el centro del poder político del Sahel. En todo gran cambio histórico, hay un momento en el que la estrategia deja de ser un plan y se convierte en una decisión personal. En el caso del Sahel, ese momento tiene un nombre propio: Ibrahim Traoré. Para muchos observadores externos, Traoré es un líder joven, inesperado, incluso incómodo. Pero dentro de Burkina Faso, su figura se entiende de otra manera. No como un economista de despacho ni como un político tradicional, sino como alguien que ha hecho una pregunta simple y peligrosa al mismo tiempo. ¿Por qué un país con tierra fértil y manos dispuestas debe depender del pan extranjero? Desde que llegó al poder, Traoré colocó la agricultura en un lugar que Europa conoció bien en el siglo pasado, pero que parece haber olvidado: el centro de la seguridad nacional. No habló primero de exportaciones ni de mercados. Habló de autosuficiencia, de reservas, de proteger al agricultor antes que al intermediario. Y esa elección marcó el inicio del verdadero clímax. En Burkina Faso, el Estado empezó a actuar como comprador de última instancia, garantizando precios mínimos, reduciendo la incertidumbre, diciéndole al agricultor algo que hacía décadas que no escuchaba: tu trabajo importa, tu cosecha no será desperdiciada, tu esfuerzo sostiene a la nación. En los mercados rurales, el cambio no llegó como una revolución ruidosa, llegó como estabilidad. Un agricultor sabía que sembrar mijo o arroz ya no era una apuesta contra el azar, era una contribución concreta a un proyecto colectivo. Y cuando eso ocurre, la mentalidad cambia. Se invierte más tiempo, se cuida mejor la tierra, se planifica el futuro. Esta es la parte del relato que rara vez aparece en los informes internacionales, porque no es espectacular, pero es profundamente transformadora. Mientras tanto, fuera de Burkina Faso, las reacciones comenzaron a tomar forma. En algunos círculos europeos, el plan fue tratado como una ilusión. En otros, como una amenaza silenciosa. ¿Cómo podía una región considerada frágil plantear un modelo que desafiara décadas de dependencia? La respuesta no estaba en la tecnología ni en la financiación externa, estaba en la claridad del objetivo. Traoré no intentó complacer a todos, eligió un camino, y al hacerlo, redefinió el papel del Estado en la agricultura. No como regulador distante, sino como garante de estabilidad. En contraste, Europa observaba desde una posición incómoda: agricultores presionados por costes crecientes, gobiernos atrapados entre compromisos ambientales y supervivencia económica, y una sensación creciente de que el campo ya no era prioridad estratégica, sino un problema a gestionar. Aquí se produce el choque psicológico más fuerte de esta historia. Mientras el norte debate cómo reducir, el sur debate cómo crecer. Mientras unos hablan de límites, otros hablan de expansión. Y en medio de ese contraste, la figura de Traoré empieza a adquirir un significado que va más allá de Burkina Faso. Se convierte en símbolo de una pregunta más amplia. ¿Es posible gobernar pensando primero en la base material de la sociedad en lugar de en los mercados financieros? Si esta idea te parece radical, detente un momento. Europa ya hizo exactamente eso en otros tiempos. Protegió su campo, subvencionó su producción, construyó reservas, no por ideología, sino por supervivencia. La diferencia es que hoy esa lógica parece haber sido desplazada por otra más abstracta. Y es ahí donde el proyecto del Sahel incomoda tanto, porque no propone nada nuevo, propone recordar. Pero todo clímax genera consecuencias, y cuando un modelo empieza a funcionar en silencio, el mundo exterior termina reaccionando. La pregunta ya no es si Ibrahim Traoré tiene razón, la pregunta es qué ocurre cuando su enfoque empieza a dar resultados visibles. Y eso nos lleva al siguiente punto de esta historia. El momento en que Europa deja de observar y empieza a calcular. El impacto real de un Sahel que ya no pide permiso. Cuando una estrategia empieza a funcionar, sus efectos no se limitan a los informes oficiales, se filtran en la vida diaria.
En Burkina Faso, el impacto del giro agrícola no se mide primero en exportaciones, sino en algo mucho más básico: estabilidad. En zonas rurales donde durante años la incertidumbre marcaba cada temporada, el simple hecho de saber que la cosecha tendrá un comprador y un precio cambia el comportamiento social. Las familias planifican, los jóvenes permanecen. El campo deja de ser una trampa y vuelve a ser una opción. Esto tiene consecuencias políticas inmediatas. Un agricultor que confía en el sistema es un ciudadano menos vulnerable al conflicto, a la migración forzada, a la radicalización. La agricultura, en este contexto, se convierte en una herramienta silenciosa de seguridad interior. No hace ruido, pero sostiene todo lo demás. En paralelo, el Estado recupera una función que había delegado durante décadas: coordinar, almacenar, proteger. Las reservas estratégicas permiten amortiguar sequías, crisis de precios y presiones externas. No eliminan el riesgo, pero lo gestionan. Y cuando un gobierno demuestra que puede gestionar lo esencial, su legitimidad crece, incluso entre quienes no comparten su ideología. Este es un punto clave que a menudo se pasa por alto. El proyecto agrícola del Sahel no solo produce alimentos, produce tiempo. Tiempo político, tiempo social. Tiempo para decidir sin estar siempre al borde de la emergencia. Pero todo impacto interno tiene un reflejo externo. A medida que el bloque agrícola del Sahel avanza, Europa empieza a observar con otra mirada, ya no como un experimento distante, sino como una variable real en el equilibrio alimentario futuro. Para España, Italia o Francia, la cuestión no es si África puede producir. Es qué ocurre si decide priorizar sus propios mercados y negociar desde una posición de fuerza. Durante décadas la relación fue asimétrica. Europa exportaba productos, normas y precios. África aceptaba. Ese equilibrio empieza a desplazarse, y cuando los equilibrios se mueven, surgen tensiones. En Bruselas los debates ya no giran solo en torno a subvenciones internas, sino a la resiliencia del sistema en un mundo más fragmentado. Las cadenas de suministro largas se vuelven frágiles. Las crisis climáticas se intensifican, y la idea de depender de regiones que ahora reclaman igualdad deja de ser cómoda. Aquí aparece la paradoja central. Europa ha defendido durante años el libre comercio y la apertura de mercados. Pero cuando otros actores empiezan a aplicar esas mismas reglas en su beneficio, el discurso se vuelve más cauteloso. El Sahel no está cerrando puertas, está abriendo las suyas con condiciones, y eso obliga a Europa a replantearse algo fundamental. ¿Quiere seguir siendo un importador pasivo o recuperar una estrategia agrícola que considere el campo como infraestructura crítica? La respuesta no es sencilla. Requiere inversión, coherencia y, sobre todo, una visión a largo plazo. Algo que la política europea, atrapada en ciclos cortos y consensos frágiles, encuentra cada vez más difícil de sostener. Mientras tanto, en Burkina Faso, el impacto civil continúa acumulándose. Menos dependencia externa significa más margen de maniobra. Más margen de maniobra significa menos presión social. Y menos presión social reduce la probabilidad de conflicto. Es un círculo que se refuerza a sí mismo. No es perfecto, no está exento de riesgos, pero es tangible. Si este análisis te parece distante, piensa en algo muy cercano, en el precio del pan, en la seguridad alimentaria de tu país, en lo rápido que una crisis externa puede afectar tu mesa. Escribe en los comentarios una sola palabra que resuma lo que más te preocupa de este escenario. Porque lo que está en juego no es solo quién produce más, es quién decide. Y cuando la decisión empieza a cambiar de manos, las reacciones internacionales no tardan en llegar. El Sahel ha dejado de ser un receptor silencioso, y Europa, por primera vez en mucho tiempo, debe considerar la posibilidad de negociar con un igual. Lo que ocurra a continuación definirá no solo el comercio, sino el equilibrio político de una década entera. Cuando un cambio local empieza a alterar equilibrios regionales, el mundo exterior no tarda en reaccionar. El proyecto agrícola del Sahel no ha pasado desapercibido en las capitales internacionales. En Washington, en Bruselas y en otras sedes de poder, el debate ya no gira en torno a si África puede producir alimentos, sino a qué ocurre cuando decide hacerlo bajo sus propias reglas. Para las grandes potencias, la seguridad alimentaria siempre ha sido algo más que un asunto económico. Es una herramienta de influencia. Controlar flujos de grano, fertilizantes o ayuda alimentaria significa influir en decisiones políticas, en alineamientos diplomáticos y en estabilidad interna. Cuando ese control se reduce, el margen de maniobra también se estrecha. Desde esta perspectiva, el avance del bloque agrícola del Sahel introduce una variable incómoda. No amenaza directamente a nadie,
pero altera un equilibrio que llevaba décadas funcionando en una sola dirección. En foros internacionales, el discurso se vuelve más cuidadoso. Se habla de cooperación, de sostenibilidad, de asociaciones estratégicas. Pero entre líneas aparece una preocupación clara. ¿Qué ocurre si otras regiones africanas siguen el mismo camino? ¿Qué pasa si la producción local sustituye importaciones a gran escala? El impacto no sería inmediato, pero sí acumulativo. Menos dependencia significa menos capacidad de presión externa, y eso, en términos geopolíticos, cambia el tablero. Para Europa, el dilema es particularmente delicado. Necesita estabilidad en el Sahel, pero también ha construido parte de su seguridad alimentaria sobre cadenas externas que ahora se reconfiguran. En este contexto, países como España se encuentran en una posición intermedia. Agricultores presionados internamente, mercados abiertos externamente y un entorno global cada vez más competitivo. La pregunta ya no es cómo ayudar a África a producir, sino cómo convivir con una África que produce, decide y negocia. Mientras tanto, en el Sahel, el mensaje es claro. La agricultura no es una concesión, es una línea roja. Ibrahim Traoré y sus aliados no presentan su modelo como una ruptura hostil, sino como una normalización histórica. Hacer lo que cualquier nación haría para proteger a su población, alimentarla primero. El mundo observa, calcula y espera resultados. Porque si el experimento funciona, no solo cambiará el comercio, cambiará la forma en que se entiende el poder en el siglo XXI. Y eso nos lleva a la última parte de esta historia, el momento de la reflexión. Cuando ya no se trata de África o Europa, sino de qué tipo de equilibrio queremos construir en un mundo que ya no acepta jerarquías heredadas. Hay una razón por la que este debate resulta tan incómodo para Europa, y especialmente para países con una fuerte tradición agrícola como España. Porque en el fondo, esta historia no habla solo de África, habla de algo que Europa conoció muy bien, pero que con el tiempo fue relegando a un segundo plano. La idea de que la agricultura no es solo una actividad económica, sino un pilar moral de la sociedad. Durante generaciones, el campo fue sinónimo de estabilidad, de comunidad y de continuidad. No era el sector más rentable, pero era el más fiable. Alimentaba a las ciudades, sostenía a las familias y ofrecía una base común sobre la que se construía todo lo demás. Con el paso de los años, esa lógica fue cambiando. El campo se volvió un número en una hoja de cálculo, un coste a optimizar, un problema a gestionar. Y cuando algo se trata solo como un problema, deja de ser una prioridad estratégica. Es aquí donde el proyecto del Sahel introduce un contraste profundo, no porque sea más moderno o más eficiente en términos técnicos, sino porque devuelve al campo su valor central. No se pregunta primero cuánto se gana, sino qué se protege. En Burkina Faso y en sus países aliados, la agricultura vuelve a ser vista como un deber colectivo, no como una carga, no como una herencia incómoda, sino como una responsabilidad compartida. Este cambio de mentalidad es difícil de medir, pero tiene consecuencias reales. Cuando una sociedad decide proteger su base alimentaria, está tomando una decisión ética. Está diciendo que el bienestar común pesa más que la rentabilidad inmediata, que la dignidad del productor importa tanto levinas de precio final. Europa, en su propio pasado, tomó decisiones similares en momentos críticos. Tras guerras, hambrunas y crisis, la prioridad fue asegurar que nadie dependiera del exterior para comer. Esa memoria histórica no ha desaparecido, está ahí, aunque a veces se la silencie. Y es precisamente esa memoria la que hace que el avance del Sahel resulte tan perturbador. Porque recuerda a Europa algo que preferiría olvidar. Que la soberanía no se delega sin consecuencias. Que cada vez que se externaliza lo esencial, se pierde una parte del control colectivo. En este sentido, el liderazgo de Ibrahim Traoré no debe analizarse solo como una figura política africana, sino como un síntoma de una tendencia global. Una reacción frente a décadas de modelos que priorizaron la eficiencia sobre la resiliencia. Traoré no ofrece un discurso sofisticado, ofrece una lógica clara. Primero se alimenta al pueblo, luego se negocia con el mundo. Esta secuencia, tan sencilla, es la que devuelve poder a su proyecto, porque conecta con una verdad que atraviesa culturas y generaciones. Nadie puede sentirse libre si depende del hambre ajena. Para el espectador europeo, especialmente aquel que ha visto transformarse el campo a lo largo de su vida, este mensaje puede resultar familiar y a la vez inquietante. Familiar porque recuerda valores antiguos. Inquietante porque revela hasta qué punto esos valores fueron abandonados en nombre de la modernización. El Sahel no está compitiendo solo con productos europeos, está compitiendo con una visión del mundo, una visión que acepta la dependencia como normal y la escasez como inevitable.
Frente a eso propone algo más incómodo, la autosuficiencia como base de la dignidad nacional. No como aislamiento, sino como punto de partida para una negociación más justa. Si África logra demostrar que este modelo es viable, no se tratará de un triunfo africano aislado. Será una señal para otras regiones del mundo que enfrentan dilemas similares. América Latina, Asia Central, incluso partes de Europa. La pregunta entonces deja de ser geográfica. Se vuelve universal. ¿Queremos sistemas que funcionen solo cuando el mercado es estable o estructuras que resistan cuando todo falla? Esta es la pregunta que flota en el aire cuando se habla del Sahel, aunque rara vez se formule de manera directa. Y es precisamente por eso que esta historia merece ser contada con calma, sin consignas, sin propaganda, como lo que realmente es. Un recordatorio de que el poder más duradero no se impone, se cultiva, literalmente, en los campos, en las decisiones silenciosas y en la voluntad de no depender eternamente de otros para sobrevivir. Cuando miramos hacia 2030, la pregunta ya no es si el Sahel podrá producir suficientes alimentos. Esa respuesta se construye cada día en los campos, en los sistemas de riego y en las decisiones políticas que hoy parecen discretas, pero que mañana serán irreversibles. La verdadera pregunta es otra. ¿Está el resto del mundo preparado para aceptar una África que no pide permiso? Durante demasiado tiempo, el desarrollo africano fue narrado como una promesa futura, siempre condicionada, siempre incompleta. El proyecto agrícola del Sahel rompe con ese relato. No promete perfección, promete control. Y en un mundo marcado por crisis encadenadas, el control de lo esencial se convierte en poder real. Ibrahim Traoré no habla de dominación ni de revancha histórica. Habla de algo mucho más sencillo y por eso mismo más difícil de refutar. Ningún pueblo debería depender del hambre ajena para sobrevivir. Ninguna nación debería renunciar a su tierra para ser aceptada. Esta lógica, tan básica, resuena con fuerza precisamente porque Europa la conoce bien. Fue el campo el que sostuvo a las naciones europeas en sus momentos más oscuros. Fue la seguridad alimentaria la que permitió estabilidad, reconstrucción y crecimiento. Hoy, cuando África recupera esa misma lógica, el espejo resulta incómodo, pero necesario. El mundo que se avecina no será un mundo de tutelas eternas ni de jerarquías heredadas. Será un mundo de negociación entre actores que controlan sus recursos y conocen su valor. Si el Sahel logra consolidar su soberanía alimentaria, no cambiará solo el comercio, cambiará el lenguaje del poder. Y Europa deberá decidir si responde con miedo o con memoria, si reacciona protegiendo sus bases productivas o aferrándose a un modelo que ya muestra grietas evidentes. Esta no es una historia de vencedores y vencidos, es una historia de equilibrio, de recordar que la estabilidad empieza en el campo, en el pan diario, en la capacidad de una sociedad para sostenerse a sí misma sin depender de favores externos. Si esta reflexión te ha hecho pensar en el futuro de Europa, en el valor del trabajo agrícola, o en el tipo de mundo que dejaremos a las próximas generaciones, deja tu reflexión en los comentarios. No para estar de acuerdo, sino para pensar juntos. Suscríbete si quieres seguir analizando estos cambios con calma, sin ruido y sin consignas vacías, porque el mundo está cambiando. Y comprenderlo a tiempo es, quizás, la forma más silenciosa de proteger lo que importa.